Los vemos, los usamos, nos divierten y hacen que pasemos un buen rato. Caben tanto en un celular como en una consola o una computadora. Los videojuegos son una forma de entretenimiento interactiva de la cual podemos tener acceso en casi cualquier dispositivo electrónico. Puede ser muy simplista, sin escatimar mucho en detalles narrativos, a ser muy complejos, desde su historia hasta su estética. Y la estética, la belleza de los videojuegos, se ha visto favorecida con los avances tecnológicos, con una nueva consola y un nuevo software, nuevas posibilidades para dar rienda suelta a la creatividad de los desarrolladores. Y es que, aunque actualmente la innovación en cuanto a gráficos ha brindado otras posibilidades y un mayor acercamiento al hiperrealismo, no quiere decir que sea lo único que encuentres en el store. Todavía hay juegos que, para darles otro toque, le dan un estilo minimalista o a veces retro. Esto nos da una nueva perspectiva a lo que estamos jugando en nuestras pantallas predilectas, entre la fluidez del movimiento, los píxeles que conforman elementos secundarios con hermosos detalles, los escenarios que acompañan la historia. Estos elementos y muchos más que, gracias al equipo de diseño, hace que nos empecemos a preguntar qué tan grande es el valor artístico de estos juegos que han salido en las últimas décadas, lo tanto que han evolucionado. Pero es seguro decir que los videojuegos siempre han sido una manifestación artística algo incomprendida. Aunque la jugabilidad es primordial para que un juego funcione y llegue a las masas, hemos pasado el contenido visual por alto. El ping-pong, tan simple como es, tenía el minimalismo de su diseño de su lado. Aunque los motores gráficos de aquel entonces no eran lo que son ahora en nuestros tiempos, esta sencillez tenía un propósito después de todo. Un fondo negro y dos líneas blancas que se movían de arriba abajo, evitando que una bola blanca pudiese llegar al otro lado de la pantalla. Con el pasar de algunos años y mejoras tecnológicas, los arcades se hicieron populares, un medio de entretenimiento que de cierta forma marcó una época. Pac-Man no era nada más que un personaje esférico que iba por un laberinto comiendo lo que encontraba, pero habían fantasmas que le perseguían. Así que era como un juego de El gato y el ratón, donde el cazador podría resultar cazado y a la inversa. Si lo vemos muy por encima, solo veremos a Pac-Man por lo que es, un juego simple, sin mucha gracia. Pero si estudiamos mejor su estética, podemos compararla con la moda de los 80. El neón presente en los fantasmas y el azul puro. Estos se vuelven elementos recurrentes durante una época en la que la industria empieza a aflorar. Al ser el primer juego en salir en la década de los 80, este representa la llave de paso a nuevos juegos con una estética similar. Tetris y sus cubos de colores, Donkey Kong, del cual luego saldría una saga de juegos que conocemos muy bien, Galaga luego evolucionaría para darle paso a los juegos shooters y de gran adrenalina, y estos eran los títulos principales de aquella época. Aunque la estética queda relegada a un lado, pues no podían recurrir a juegos que tuvieran una imagen casi semejante a la realidad, por obvias razones. Aunque ya para la segunda mitad de los 80, algunos juegos empiezan a experimentar con la variedad de formas por el desarrollo de softwares que hacían de tal magia algo posible. Y así podías ver a un Link hecho de cubos, combatiendo contra cualquier criatura que se metiera en su camino, más o menos como ahora. Pasando a los 90, los juegos ya están más integrados a la cultura popular y su variedad se abre un poco más. También aparecen títulos centrados al terror, puedes escapar, pero aquí viene lo interesante, puedes portar un arma y tratar de sobrevivir a los miles de monstruos que encuentras en tu camino. Además de los juegos de combate, al ser juegos algo más simples, todo está centrado en la fluidez de los movimientos, la creatividad por darle un propósito y los distintos poderes de los personajes. Todos estos juegos, por más violentos que puedan ser, tenían su estética. Hay una gran preocupación por el diseño de sus personajes, por la ambientación, se busca darle un ambiente que le da una sensación de adrenalina al jugador. A pesar de que otros títulos menos violentos como Mario o Sonic siguen en alza, se pueden encontrar algo de diversidad en cada título, pero siempre hay más. Ya para la primera década del siglo XXI, los juegos son vistos como medios de entretenimiento con una historia que puede ser mucho más seria, además de que algunos títulos aspiran a tener el mismo nivel narrativo que las películas. Tenemos de todo para elegir. Y luego tenemos juegos de simulación como los Sims, que bueno, no podemos negar que son divertidos y todavía lo siguen siendo. En nuestra década actual, los juegos han hecho mucho más que evolucionar. Se ha dejado atrás los arcaicos conceptos de que los videojuegos son solo para perder el tiempo, y han avanzado al punto en que pueden superar al cine y la literatura. Pero volviendo al tema principal,
¿Puede ser posible de que los videojuegos se conviertan en una forma de arte? Primero debemos conocer el concepto principal del arte. ¿Qué es el arte? Puede decirse que el arte es el término que le damos a una creación estética con fines variados, tanto así para mostrar sensaciones como emociones, expresar de un modo sensible la concepción de nuestras ideas con elementos tangibles como intangibles. Pero existen muchos tipos de arte en sí. En 1914, Richiyoto Kanudo publicó el Manifiesto de las 7 Artes, enumerando las artes de aquel entonces. Primero, la arquitectura, segundo, la escultura, tercero, la pintura, cuarto, la música, quinta, la danza, sexta, la literatura y por último, séptima, el cine. También en su manifiesto explica que una expresión artística puede combinar todas las artes enlistadas y que el cine en sí es la conjunción de las 7, creando algo totalmente nuevo. Actualmente podemos agregar más artes a la lista y los videojuegos podrían entrar en la lista. Hay opiniones negativas ante esta iniciativa. Por ejemplo, una de las que más se ha hecho eco es la de Roger Ebert, quien fue un crítico de cine muy conocido por sus opiniones, a veces directas y sinceras. Ebert consideraba a los videojuegos como inferiores al cine y la literatura, que no son más que una pérdida de tiempo. Aunque algunos juegos pudiesen ser estéticamente bellos, no podrían considerarlos como arte. Además de que consideraba una clara línea divisoria entre los medios artísticos que Kanudo había enlistado hace muchos años, el cine y la literatura. Hay un motivo estructural para ello. Los videojuegos por naturaleza necesitan decisiones del jugador, algo que es la estrategia opuesta al cine y la literatura serios, que requieren un control del autor. Por así decirlo, el hecho de que nosotros tengamos algo de control sobre los videojuegos, a diferencia del cine o la literatura, del cual somos espectadores del control narrativo del autor sobre la historia, es suficiente para Herbert para no considerar a los videojuegos como una expresión artística como tal, pero tengamos en cuenta que estas palabras fueron dichas alrededor de principios de nuestro siglo, y que los juegos de aquel entonces podrían no tener la misma carga narrativa o artística que tienen los videojuegos de nuestra década. El hecho de que los videojuegos se tratan como medios de entretenimiento banales se da más a la época en la que fueron concebidos. Sería injusto comparar las primeras entregas de varias sagas conocidas de los 90 que han evolucionado con las actuales, no solo en su historia, sino también que en su diseño. Entonces, ¿no todo videojuego es arte? Pues sería algo más acertado. Pero el arte es subjetivo. En 2012, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, mejor conocido por sus siglas MoMA, había hecho una exposición dedicada a los videojuegos, exponiéndolos con la misma intención que artistas plásticos ya conocidos. Habían expuesto juegos como el Pac-Man, Portal, Sims y Minecraft, entre otros. La intención de esta exposición era que los espectadores pudieran ver a los videojuegos con otra mirada, con la misma mirada la cual observaríamos a un cuadro de algún artista conocido. Pero como mencioné antes, el arte es subjetivo, y el arte como concepto siempre se redefine todo el tiempo con el paso de los años y las nuevas posibilidades de expresión. Ahora, volvamos otra vez a la pregunta principal. ¿Los videojuegos son arte? Pues más bien se está encaminando en ser arte como tal. Como en el cine, cuando Alice Guy o los hermanos Lumière comenzaron con algo que nos quedaría para nuestra cultura y seguirá por mucho tiempo, este tuvo sus primeros pasos de bebé. Podemos decir que actualmente el cine está en su etapa de adolescencia a punto de llegar a la adultez. Lo mismo pasa con los videojuegos, aunque a pasos más agigantados por el avance de los motores gráficos y el auge de la industria como tal. Tal vez no lo sepamos apreciar en un principio. Los videojuegos no son realmente algo que nosotros podemos controlar. Contrario a lo que decía Herbert en su momento, aunque la narración sea interactiva y podemos explorar más de la historia, no podemos controlarla exactamente, solo actuar de forma lineal con la narrativa. Por más que seamos nosotros los que tenemos el mando, no somos los que tenemos el control, son los autores. Teniendo esto en mente y dejando de lado la jugabilidad, que aunque sea un pilar importante, no es de lo que va este video, repasemos a Kanudo y su manifiesto, diciendo que una expresión artística puede ser la mezcla de muchas otras, revisitando las 7 artes y cómo pueden funcionar en este medio. Todo videojuego tiene una estructura en la cual se desarrolla. Estas estructuras conforman el escenario y no solamente hablamos de edificios en sí mismos, hablamos de paisajes de todo tipo, de naves y planetas. Todo esto conforma una arquitectura
necesaria para la narración. Así como Miguel Ángel nos presentaba personajes conocidos mediante la escultura con mármol sólido, la creación de un personaje se lo puede comparar con la escultura. Esculpir una idea de un ser que puede ser él o la protagonista de nuestra historia, como los elementos que lo rodean, así como las armas mismas y la vestimenta, puede ser comparado con esculpir algo pero de una forma no tradicional. Como la pintura es uno de los medios artísticos más antiguos junto con la escultura, los videojuegos necesitan de un lenguaje propio para poder ser. A través de la historia, la pintura ha encontrado miles de lenguajes posibles, además de ser separada por su estética en relación a su tiempo. Y lo mismo sucede con los videojuegos. Algunos buscan ser lo más hiperrealista posibles, otros apuestan por el minimalismo, o inspirarse en la pintura misma como tal para montar la narración. Un medio de expresión artística como la música, al ser fusionada con las imágenes en movimiento, puede ambientar al jugador aún más dentro de la historia. De la misma forma que en el cine, la música es un elemento circunstancial, no solo para ambientar, pues la música es mucho más que solo notas para acompañar. También puede expresar con cierto paralelismo las emociones de los personajes, como si hubiese algún tipo de simbiosis entre lo que se siente y lo que se escucha. Como tal, la danza es expresión corporal con cierto ritmo y movimientos. No es algo que siempre veamos en los videojuegos, pero se puede decir de cierta forma que algunos se valen de la fluidez con la que se efectúan ciertos movimientos, haciendo de este la forma en que el personaje o los elementos secundarios se muevan. En su mayoría, los videojuegos cuentan con un modo historia, un modo que nos sirve para explorar la narrativa del mismo. El desarrollo de la historia, del crescendo, la degradación de los personajes, el viaje del héroe, el propósito a seguir, la misión que cumplir. Además de que muchas veces obtenemos una moraleja por parte de lo que estamos siendo espectadores, lo que nos puede dejar con más preguntas sobre nosotros mismos o lo que nos rodea, críticas, apologías y experiencias. Al ser un medio artístico que es capaz de conjugar los medios anteriores, los videojuegos pueden hacer lo mismo. Tenemos una historia a la cual le seguimos el hilo, acompañada por imágenes, música y cambios de escenario. Tanto el cine como el videojuego comparten recursos que en realidad no los separan tanto como uno creería. Podemos determinar que los videojuegos, con sus mecánicas, jugabilidad y otras cuestiones técnicas, pueden ser arte y concebirse como tal. Actualmente la tecnología y el arte están más que conectados, al punto en que se pueden crear piezas expresivas y estéticas cuando se les junta. Desde mi punto de vista, estamos en una época de evolución continua, y eso no deja de lado el hecho de que el arte no pueda evolucionar también y abrazar nuevas expresiones en su haber. A pesar de la mala fama que pueden llegar a tener los videojuegos, hay expresiones artísticas que han sido criticadas por lo que son. Hay que admitir que todavía los videojuegos sufren de cierto elitismo como para que sean socialmente aceptados como arte en sí, y creo que es algo más relacionado con los dramas y escándalos alrededor de estos. Se puede decir que los videojuegos son expresiones artísticas, aunque comparar Fortnite con Bloodborne sería casi un pecado. Hay que reconocer que en otras artes existen diferentes tipos de lenguaje que pueden no ser de los más agraciados para algunos, algo así como comparar a Mondrian con Gentileschi. Antes de terminar el video, les quiero agradecer a las personas que me han ayudado con sus opiniones y sugerencias para el futuro. Este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, puedes suscribirte, dejar un like, compartirlo y chequear los videos anteriores. Nos vemos en el próximo video.